Imagina que eres un ingeniero programador dentro de un proyecto de robótica. Tu misión es programar a un robot para que se desplace de un sitio al otro. La pregunta es, ¿qué debes hacer dentro del código de programación de tal forma de que el robot en su desplazamiento pueda girar libremente de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? O si eres un ingeniero civil dentro de un proyecto de construcción de un puente y te solicitan determinar el ángulo de elevación óptimo para que el puente pueda estar bien construido y que los carros que pasen por debajo de él no terminen afectando la infraestructura o que haya un accidente para los que pasen allí con ese carro. Estas preguntas y muchas otras más tienen que ver mucho con el estudio de un objeto geométrico visto principalmente en geometría y en trigonometría. Este concepto geométrico se llama ángulo y es lo que vamos a ver en este video. Además de ello, vamos a presentar dos sistemas de medición referentes a ese ángulo, y es el sistema sexagesimal y el sistema en radianes. Bueno, y empecemos con lo primero. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es una abertura formado por dos segmentos interceptados por un punto llamado vértice. Y en la naturaleza, en nuestro entorno, en nuestra cotidianidad, nos encontramos con diferentes tipos de aberturas. Y la principal pregunta es, ¿será que hay un método para poder medir esas diferentes aberturas que nos encontramos en todas partes? Pues la respuesta es afirmativa. Y no solamente tenemos un sistema, tenemos dos sistemas de medición. Y vamos a empezar con el primero. El primer sistema se llama sistema sexagesimal. Y la unidad de medida de este sistema se conoce como el grado. Los matemáticos, para definir esa unidad de medida que es el grado, tuvieron que considerar una circunferencia. Una vez considerado la circunferencia, se descubrió que tiene una propiedad muy especial, y es que no importa el tamaño de la circunferencia, siempre podemos lograr dividir esa circunferencia en 360 partes iguales. Al hacer esta división nos damos cuenta que hay pequeñas porciones dentro de la circunferencia. Esas pequeñas porciones es lo que se conoce como un grado, y es la unidad de medida que nos permite cuantificar los tipos de aberturas que pueden haber en ciertos ángulos. Por ejemplo, si nosotros consideramos dentro de la circunferencia un ángulo conformado por 90 veces un grado, ¿sí? Si tomamos 90 porciones pequeñas de las que están allí, es lo que es conocido como el ángulo de 90 grados y que abarca un cuarto de la circunferencia. Si consideramos 180 partecitas, tendríamos un ángulo equivalente a 180 grados y abarcaría media circunferencia. Y así sucesivamente podemos considerar diferentes tipos de aberturas, teniendo el grado como una unidad de medida y que nos permita cuantificar ese tipo de aberturas. Y así se maneja el sistema sexagesimal. Te voy a mostrar todas las posibles medidas de los ángulos aquí, en este recuadro, como puedes observar. Pues bien, te había hablado en un principio que no solamente tenemos una unidad de medida, sino dos. ¿Cuál es el siguiente sistema de medida? Pues bien, el siguiente sistema de medida es lo que se conoce como sistema en radianes. Y al igual como definimos nosotros en el pasado lo que significa un grado, pues ahora lo que vamos a hacer es definir la unidad de medida de este sistema, que es en esencia el radián. ¿Y qué es un radián? Pues bien, déjame te lo explico. Vamos a considerar una circunferencia nuevamente. Y esta vez vamos a considerar el radio de esa circunferencia. Vamos a considerar el radio de la circunferencia, radio R. Y vamos a duplicar ese radio de tal forma de que podamos acomodarlo en ese pedacito de la circunferencia que está allí, en ese contorno que está allí. Recordemos que las partes de una circunferencia, los contornos sectorizados, se llaman arcos. Entonces lo que hacemos es duplicar la longitud del radio de la circunferencia y lo vamos a poner sobre ese arco que está allí. Y miren lo que se forma.
se forma una abertura donde se cumple la propiedad de que la longitud de ese arco es la misma longitud del radio de la circunferencia que estamos considerando. Y esa abertura con esas características es lo que es conocido como un radián. Eso es lo que es un radián. Y es la unidad de medida que me permite a partir de aquí poder medir todas las posibles aberturas de los ángulos existentes. Ok, si hacemos el ejercicio de identificar diferentes ángulos con este sistema de medida, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Vamos a hacer el ejercicio de no solo considerar un radián como está allí, consideremos otro radián. Vamos a considerar nuevamente otro radián. Aquí ya llevamos 3 radianes. Y vemos que al considerar poco a poco los radianes, estamos llegando a lo que es conocido como 180 grados. Estamos llegando a lo que es conocido a ese ángulo, 180 grados. Pero para llegar a 180 grados necesitamos de 3 radianes, pero queda faltando un pedacito. Y la pregunta es, ¿qué medida tiene en radianes ese pedacito faltante para completar los 180 grados? Pues bien, resulta y pasa que se demostró que ese pedacito faltante para completar los 180 grados es 0.1416 radianes. Por lo tanto, tenemos la primera relación entre grados y radianes, y es que 180 grados es equivalente a 3.1416 radianes, lo que es conocido como pi radianes. Y aprovechándonos de esta relación ya podemos saber la cantidad equivalente de grados en radianes y viceversa. Listo, esa es la primera conclusión importantísima de todo esto. Si continuamos con la reflexión, construyendo cada vez más radianes a lo largo de la circunferencia, vamos a tener que, si queremos saber la cantidad de radianes equivalentes a la vuelta completa, es decir, al ángulo de 360 grados, vamos a tener que son 6 más algo, 6 radianes más algo, y ese algo es 0.2832, o sea que 360 grados, que es la vuelta completa, ¿sí?, que es la abertura que define una vuelta completa, es equivalente a 6.2832 radianes, lo que es equivalente a 2 pi, o sea que 360 grados es igual a 2 pi radianes. Y con esto claro, con estas dos informaciones claras, podemos establecer la cantidad en radianes equivalente a 90, por ejemplo. Si yo sé que 180 grados es igual a pi radianes, pues 90 grados es igual a pi medios. Y si yo sé que 90 es pi medios, pues 45 grados sería pi cuartos. Y así podemos considerar diferentes medidas de los ángulos en radianes con base en estas informaciones y en estas referencias. Aquí les dejo una imagen donde pueden observar las diferentes medidas de los ángulos en radianes. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a presentar un ejemplo exponiendo cómo al tener un valor en grados convertirlo en radianes, y viceversa, cómo al tener un ángulo cuya medición es en radianes convertirlo en grados. Y para ello se necesita dos cosas. Primero, la información de que 180 grados es igual a pi radianes, y segundo, emplear el método asociado a las leyes de razones y proporciones, más conocido como regla de 3 simple. Con esas dos herramientas vamos a hacer un ejercicio de conversión de unidades. Convertir de grados a radianes y de radianes a grados. Vamos con ello. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio, convertir 200 grados en radianes. Para hacer esto te voy a presentar dos métodos. El primero es usando la regla de 3 simple. Y la segunda es un método más corto y más directo y más calculista, en dado caso de que no tengas muy presente la regla de 3. Entonces vamos a empezar. Para plantear la regla de 3 simple, con tal de convertir estos 200 grados en radianes, primero tenemos que plantear dos columnas.
la columna asociado a los grados y la columna asociado a los radianes. ¿Qué habíamos dicho anteriormente acerca de la relación entre los grados y los radianes? Que 180 grados es igual a pi radianes. Entonces, si 180 grados es pi radianes, entonces para 200 grados, lo pongo en la parte inferior, para 200 grados, ¿cuántos radianes serán? Entonces, como no sé la cantidad en radianes, lo tomo como una incógnita. Y sabemos que para representar las incógnitas utilizamos la letra X. Y así quedaría planteado la regla de 3 simple. ¿Qué es lo que sigue? Simplemente vamos a crear la igualdad, vamos a crear una ecuación multiplicando en cruz esta regla de 3 simple. Me explico. Vamos a multiplicar en cruz primero 180 grados por X, por la incógnita. Entonces 180 por X nos da 180X por un lado. Pongo igual y por otro lado multiplicamos en cruz 200 grados por pi. Y esto lo colocamos en el otro lado de la igualdad. Sería 200 multiplicado por pi, 200 pi. Entonces, una vez teniendo esta ecuación, simplemente bastaría con despejar la X. Es decir, tendría que pasar este 180 que está multiplicando a dividir al otro lado. Por lo tanto, X es igual a 200 pi sobre 180. Y aquí podemos simplificar, tanto arriba como abajo. Podemos empezar por sacar mitad de 200 y sacar mitad de 180. Haciendo eso, obtendríamos lo siguiente. Arriba sería 100 pi. Y abajo sería 90, porque la mitad de 180 es 90. Teniendo esto, podemos sacar directamente décima. Décima de 100 y décima de 90. Simplificando de esta manera, podemos obtener que aquí, si saco décima de 100, esto es 10, sería 10 pi, y acá sería 9, porque décima de 90 es 9. Y aquí obtendríamos el valor en radianes de 200 grados. Por lo tanto, 200 grados es equivalente a 10 pi novenos radianes. ¿Sí? Voy a poner aquí las siglas haciendo referencia a radianes, que en este caso es rad. ¿Vale? Cada vez que les escriban esto así, rad significa el valor en radianes. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Listo. Entonces, ese es el procedimiento, ese es el primer método para convertir en este caso 200 grados en radianes. Y así se aplica de igual forma si tú tienes otra cantidad en grados, no necesariamente 200. Puede ser, no sé, 10 grados, lo que se te ocurra. Pero en esencia, este es el planteamiento a realizar para llegar a esta conversión en radianes. ¿Listo? Ahora bien, vámonos con el segundo método. El segundo método es mucho más directo, es simplemente seguir una fórmula en concreto. Y es esta que ves aquí. Debemos convertir 200 grados en radianes. Simplemente, este Y representa la cantidad en grados que nos están pidiendo convertir en radianes. Entonces, simplemente tomo este 200 en este caso, lo reemplazo acá en esta parte y simplemente a ese 200 lo multiplico por pi y lo divido por 180. Simplemente es seguir la fórmula, simplemente es tomar sea cual sea la cantidad en grados y multiplicarle eso, esta fracción, multiplicarlo por pi sobre 180. Entonces aplicamos directamente la fórmula. Listo, tengo 200 grados, que sería este Y grados, ¿sí? Entonces sería 200 grados y a eso lo multiplicamos por pi sobre 180. Y pues
tendríamos como resultado la siguiente multiplicación. O sea, tendríamos acá 200 sobre 1. Recordemos que cuando tenemos un número entero, para convertirlo en fracción tenemos que poner denominador 1 y ahí sí procedemos a multiplicar directamente numerador con numerador, denominador con denominador, y tendríamos aquí como resultado 200 pi por un lado y por el otro tendríamos 1 por 180, que sería 180. Y aquí tendríamos nuevamente el mismo resultado, que haciendo las respectivas simplificaciones, pues tendríamos el mismo resultado, ¿no? Que sería 10 pi sobre 9. Y así llegamos a la cantidad en radianes equivalentes a lo que vendría siendo 200 grados. Este sería el segundo método, que es mucho más directo, mucho más concreto, mucho más rápido y es una alternativa más fácil, ¿sí? Pero tampoco no podemos olvidar que hay otros caminos y que sería muy bueno aprovecharlos también, como lo es la regla de 3 simple. Ahora lo que vamos a hacer es convertir un ángulo cuya medida está en radianes y convertirlo en grados. Por ejemplo, un ángulo cuya medida en radianes sea 4 pi quintos y lo que se pretende es convertirlo en grados. Hacemos lo mismo, vamos a hacerlo por el primer método usando la regla de 3 simple y posteriormente les daré la fórmula en concreto para que sea más directo y pues bueno, sea más rápido para ustedes. ¿Listo? Entonces, primer método. Regla de 3 simple, como siempre, definimos las columnas con las unidades de medida. Aquí sería G de grados y aquí R de radianes. Y pues resaltamos una vez más el principio, ¿no? La relación de igualdad, que sería que si tenemos 180 grados, pues esto es pi radianes. Si 180 grados es pi radianes, pues 4 pi quintos radianes, lo coloco aquí debajo en la columna de radianes, 4 pi quintos radianes, ¿cuántos grados serán? Así es el planteamiento, ¿vale? Y aplicamos lo mismo, hacemos la multiplicación en cruz para definir la ecuación y resolver y despejar la incógnita. Entonces, vamos a multiplicar pi por x, lo colocamos aquí a un ladito, pi por x, pi x, igual a 180 por 4 pi quintos. ¿Sí? Entonces, podemos hacerlo así, 180 grados. Vamos a quitar el grados. Cuando se trata de operar acá no es necesario poner el grados, se puede poner al final. Entonces sería por 4 pi quintos. Muy bien. ¿Y qué resolvemos acá? Pues sencillo, esta parte es la multiplicación de un número entero positivo multiplicado por una fracción. Entonces ponemos denominador 1 y procedemos a multiplicar directamente numerador, denominador. Entonces tenemos pi x igual. Entonces aquí ya tenemos 180 por 4. Hacemos el pequeño cálculo acá, 180 por 4, 4 por 0, 0, 8 por 4, 32, llevamos 3, 4 por 1, 4 y 3, 7. Serían 720 pi sobre 1 por 5, 5. ¿Listo? Entonces borramos aquí la operacioncita y continuamos. Entonces, lo que hay que hacer es despejar la x, ¿cierto? ¿Quién está acompañando la x? Pues el número pi, que está multiplicándolo. Por lo tanto, tenemos que pasar este número pi a dividir. O sea, aplicando propiedades uniformes para despejar ecuaciones, ¿sí? No es simplemente pasar al otro lado a dividir, no. Hay todo un proceso, ustedes ya saben. Simplemente, para no extenderme, pasamos de multiplicar a dividir al otro lado. Entonces quedaría x igual 720 pi quintos sobre pi. ¿Sí? Vamos a modificar aquí la parte izquierda para que este igual y este x quede al nivel de la línea de la fracción, ¿vale? Entonces, ponemos acá esto y bueno, tenemos esta parte, ¿no? Esta parte que ya casi vamos a finalizar con este método. ¿Qué tenemos que hacer acá?
Sencillo. Como tenemos una fracción donde el numerador es otra fracción, que es lo que vemos acá, y como denominador tenemos este pi solito, pues simplemente aplicamos la ley de medios y extremos, conocido coloquialmente como la ley de la oreja, ¿sí? Aquí en Colombia se conoce como la ley de la oreja, pero en realidad el término formal matemático es ley de medios y extremos. ¿Listo? Entonces, para aplicar la ley de medios y extremos, tenemos que considerar este pi como una fracción poniendo denominador 1 y aquí aplicamos la ley mencionada. Entonces, creo que no me va a alcanzar el tablero. Voy a borrar allá para continuar. ¿Listo? Entonces, vamos allá. Muy bien, entonces aplicamos la ley y sería, vamos a colocar x igual, sería 720 pi, que es el extremo superior, y lo multiplicamos por este 1 que es el extremo inferior. 720 pi por 1 es 720 pi y ese sería mi nuevo numerador. Entonces sería 720 pi. Muy bien. Ahora, medios. El 5 es un medio y el pi es el medio. Entonces multiplicamos los medios. 5 por pi da 5 pi. Y ese sería el denominador de la fracción de allá. 5 pi. ¿Y aquí qué podemos hacer? La famosa cancelación de términos. ¿Sí? Esto se puede hacer siempre y cuando aparezcan dos números iguales tanto arriba como abajo y que todos estén multiplicando entre sí. ¿Sí? Ese es, digamos, el caso en que se puede aplicar este tipo de cosas. Entonces, cancelándose estos dos, vamos a obtener que es 720 dividido 5. Y esto da igual a 144 grados. Y hemos llegado a la respuesta en grados. O sea que 4 pi quintos radianes es equivalente a 144 grados. Y así se aplicaría el método con la regla de 3 simple para convertir de radianes en grados. Ahora, vámonos con el método directo y rápido. Para aplicar el segundo método rápido, debemos utilizar esta fórmula, donde R representa la cantidad o la medida en radianes, ¿sí? Y esa medida en radianes que deseamos convertir en grados, lo tenemos que multiplicar por esta fracción que está aquí. Y ya nos daría el resultado final en grados. Esa es la dinámica. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula que sirve para todo, ¿sí? Y vamos a hacerlo para resolver una vez más este ejercicio en concreto. Entonces, R de la fórmula sería este valor en radianes, sería 4 pi quintos. Entonces, tomamos 4 pi quintos y lo multiplicamos por la fracción 180, que son los 180 grados, sobre pi. Hacemos una multiplicación entre dos fracciones. Esto implica que debemos multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador, teniendo así arriba 720 pi, porque 4 por 180 es 720 y con este pi, pues aquí estaría 720 pi sobre 5 pi. Y llegamos nuevamente a dicha fracción donde podemos cancelar los pi's y quedaría 720 dividido entre 5 y esto nos daría 144 grados. Y aquí hemos terminado de convertir 4 pi quintos en grados, sabiendo ya que es equivalente a 144 grados. Y esta es la manera más rápida a través de esta fórmula. Y si te gustó y aprendiste mucho, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete, comenta. Entre más likes y comentarios tenga este video, más posibilidades tendrá de viralizarse a más personas que puedan que lo necesiten, ya sea porque están estudiando tanto en el colegio como en la universidad, en institutos tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no siendo más, te deseo lo mejor, que estudies mucho, que te sirva mucho esto y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.